Hoy el tema en el cual vamos a meditar el día de hoy, en el cual vamos a reflexionar, lo hemos titulado La protección divina de Dios en tiempos de juicio. Escuche bien, la protección divina de Dios en tiempos de juicio, basado en el texto que se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 14, versos del 12 al 19. Yo quiero que usted allí en su casa esté atento a todo lo que hoy vamos a hablar, porque el deseo de Dios es hablar a su corazón. Así que esté atento, porque Dios tiene una palabra para usted en esta mañana. Dice así la palabra del Señor. El Señor me dirigió la palabra, dijo el profeta Ezequiel. Hijo de hombre, si un país peca contra mí y persiste en su infidelidad, yo levantaré mi mano contra él. Le quitaré las provisiones, lo sumiré en el hambre y arrasaré a sus habitantes y a sus animales. Y aun si Noé, Daniel y Job vivieran en ese país, solo ellos se salvarían por su justicia. Lo afirmo yo, el Señor omnipotente. Y si por todo el país yo mandara bestias feroces que los arrasaran y los convirtieran en desierto desolado, de modo que por temor a las fieras nadie se atreviera a pasar, aun si aquellos 3 hombres vivieran allí, ni sus hijos ni sus hijas sobrevivirían. Solo ellos se salvarían, pero el país quedaría desolado. Yo, el Señor omnipotente, lo juro por mí mismo. Y si yo enviara guerra sobre ese país y dejara que la espada arrasara la tierra y eliminara a sus habitantes y a sus animales, aun si aquellos 3 hombres vivieran allí, ni sus hijos ni sus hijas sobrevivirían, solo ellos se salvarían. Yo, el Señor omnipotente, lo juro por mí mismo. Y mira lo que dice, escucha lo que dice el Señor ahora. Dice, y si yo enviara peste a ese país y derramara sobre él mi ira mortal para eliminar a sus habitantes y a sus animales, aun si Noé, Daniel y Job vivieran allí, ni sus hijos ni sus hijas sobrevivirían, solo ellos se salvarían por su justicia. Yo, el Señor omnipotente, lo juro por mí mismo. En este texto podemos ver que Dios le está hablando al profeta Ezequiel y le está diciendo que si una nación pecare contra él, y no solamente pecare, sino que persistiere en su infidelidad, dice Dios que él levantaría su mano contra esa nación, ¿verdad? Y traería juicio sobre ella dice el Señor, para arrasar y eliminar a sus habitantes. Dios traería juicios, y él especifica allí en el texto bíblico cuáles juicios traería si la nación pecare y persistiera en su infidelidad. Dice que Dios traería hambres, traería bestias, traería guerras y pestes. Esos serían los juicios que Dios traería. Y dice, Dios hace énfasis en algo muy particular en el texto bíblico y dice que si Noé, Daniel y Job vivieran en esa nación, solo ellos se salvarían por su justicia. Dice que ni sus hijos ni sus hijas sobrevivirían, sino solo ellos, por su justicia, serían salvados y librados de los juicios. Cuando estábamos leyendo estos textos, nos hacíamos una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué esos hombres se salvarían? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué hicieron ellos? ¿Cómo vivieron ellos? ¿Cuál era su vida para que Dios los protegiera? Entonces, veamos a la luz de la palabra de Dios, ¿por qué estos 3 hombres tendrían la protección divina de Dios aún en tiempos de juicio sobre una nación? Aprendamos a través de la vida de Noé, de Daniel y de Job, cómo podemos vivir bajo la protección divina de Dios en este tiempo de juicio sobre la tierra. Aprendamos cómo podemos tener la protección de Dios sobre nuestra vida en este tiempo de juicio, en este tiempo malo que hoy vivimos. Para poder vivir bajo la protección de Dios en este tiempo de juicio,
Lo primero que tenemos que hacer, tenemos que caminar con Dios como caminó Noé. Escuchen muy bien en su casa. Aprendamos de estos tres hombres. Del primero que vamos a aprender es de Noé. Y lo primero que tenemos que hacer para caminar protegidos por Dios en este tiempo de juicio es que tenemos que caminar con Dios como caminó Noé. Leamos Génesis capítulo 6, verso del 5 al 9. Dice así la palabra del Señor. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé, dice el texto bíblico, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. La palabra de Dios nos dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Pero ¿por qué Noé halló gracia ante los ojos de Dios? Dice claramente porque Noé caminaba en los caminos de Dios. Y caminaba siendo un hombre justo y siendo un hombre perfecto. Así caminaba Noé con Dios. Y Noé caminaba con Dios siendo un hombre justo y un hombre perfecto, aunque Noé vivía en una sociedad llena de maldad. En una sociedad, dice la Escritura, que su pensamiento constante de las personas de esa sociedad era un pensamiento constante hacia hacer el mal. Pero en ese tiempo, cuando Noé estaba rodeado de una generación perversa, de una generación mala, Noé caminó con Dios y caminó siendo justo y caminó siendo perfecto. Ahora, la sociedad en la que vivió Noé, mire, es una sociedad como la que vivimos hoy. Es una sociedad indiferente de Dios. Una sociedad que ve los juicios de Dios sobre sus vidas y no se vuelven a Dios. Era lo mismo que pasaba en el tiempo de Noé. Noé estaba construyendo el arca. El arca era visible para todas las personas. Pero la gente veía el arca y seguro conocían por qué Noé construía el arca. Pero ellos no se volvían a Dios, aun cuando conocían que los juicios de Dios estarían cerca. Pero ellos no se volvieron a Dios. Y esa misma sociedad en la que vivía Noé es la misma sociedad en la que vivimos hoy. Una sociedad que está viendo los juicios de Dios y no ha querido volverse a Dios. Pero pretenden que Dios los proteja en este tiempo de juicio. Mire, el más grave error que muchas personas podemos cometer es querer vivir bajo la protección divina de Dios y no querer dejar nuestros malos caminos. Queremos caminar con el mundo, envueltos en el pecado, envueltos en la maldad, pero también queremos que Dios nos proteja, que Dios nos guarde. También queremos la protección divina de Dios sobre nuestras vidas, aun cuando seguimos andando en nuestros malos caminos. Yo le digo, amigo mío y persona que cree en el Señor, eso no es posible. Eso no es posible. Dios nos está mostrando que para tener la protección divina de Dios sobre nuestras vidas, tenemos que caminar con Dios como caminó Noé. Tenemos que caminar con Dios como caminó Noé. Ahora, tenemos que tener bien claro algo. Dios no quiere que nos vaya mal. Dios no quiere que fracasemos. Dios no quiere que terminemos en la cárcel, o que terminemos en una clínica, o que terminemos en un cementerio. Dios no quiere eso para nuestras vidas. Pero
posiblemente ese sería nuestro destino si continuamos caminando lejos de Dios. Dios lo que quiere es que caminemos con Él, que nos volvamos, dice la palabra, que nos volvamos de nuestros malos caminos y empecemos a caminar con Dios como caminó Noé, en justicia y rectitud. Ezequiel capítulo 33, verso 11, dice así la palabra del Señor. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Dios quiere, y muestra en el texto bíblico, Dios no quiere nuestra muerte. Él dice claramente que Él no quiere la muerte del impío. Dice claramente que lo que Dios quiere es que nos volvamos de nuestros malos caminos y empecemos a caminar en sus caminos. Y si ya estamos caminando con Él, si ya estamos en sus caminos, Él lo que quiere es que permanezcamos. Él lo que quiere es que sigamos caminando en esos caminos. Y de esa manera vamos a tener la protección divina de Dios sobre nuestra vida en tiempos de juicio, como lo tuvieron Noé, Daniel y Job. Yo sé que tal vez tú te asustas en tu casa, con tantos muertos, con más contagios, con todo lo que está pasando, porque son tiempos malos, son tiempos del juicio de Dios. Pero tú tienes que saber que hay una forma de tener la protección divina de Dios, como la tenía Noé, como la tenía Daniel y como la tenía Job. Y una de las formas de tenerlas es caminar como caminó Noé, caminar en los caminos de Dios, caminar con justicia y rectitud. Eso es lo que el Señor quiere y te garantiza su protección. Muy bien. Ahora, tenemos que saber algo muy importante. Dios no caminará con nosotros en nuestros malos caminos. Él dijo claramente que nuestros caminos no son sus caminos. Él lo dejó bien claro en Isaías 55:8. Él dijo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Ahora, Dios no caminará en nuestros malos caminos. Nosotros tenemos que caminar en los buenos caminos de Dios, que los caminos de Dios son perfectos. La palabra de Dios dice que los caminos de Dios son perfectos, son como su voluntad. Y su voluntad es buena para nosotros, es agradable, es perfecto. Los caminos de Dios son buenos, son agradables y son perfectos. Entonces la invitación esta mañana es para que empieces a caminar con el Señor. Empieces a corregir las cosas en tu caminar para que seas justo, para que seas santo y para que camines conforme a la voluntad de Dios como caminó Noé. Y de esa manera, como recompensa tu caminar con Dios, entonces recibas la protección divina de Dios en estos tiempos de juicio. Muy bien. ¿Cómo podemos vivir bajo la protección de Dios en este tiempo de juicio sobre la tierra? Bien, para poder vivir bajo la protección de Dios en este tiempo de juicio, además de caminar con Dios como caminó Noé, tenemos que ser fieles con Dios como lo fue Daniel. Y dice así la palabra del Señor en Daniel capítulo 6, versos del 4 al 10. Dice así la palabra del Señor. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Dígale ahí al que está a su lado, Daniel era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas
se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Los enemigos de Daniel, que ahí muestran que habían gobernadores y sátrapas que eran enemigos de Daniel, buscaron ocasión contra Daniel para destruirlo. Pero como no encontraron ocasión para acabarlo, con lo relacionado con las funciones de Daniel, para que nadie pudiera pedir a Dios o a cualquier hombre diferente del rey por 30 días. Eso atentaba directamente contra la vida espiritual de Daniel. Pero dice la palabra de Dios que Daniel era fiel y que nada ni nadie iba a dejar o iba a impedir que Daniel siguiera orando a Dios, siguiera pidiendo a Dios, siguiera buscando a Dios. Ni sus enemigos, ni sus amenazas, ni su edicto real, ni las amenazas de ser lanzado al foso de los leones, nada de eso iba a impedir que Daniel dejara de buscar a Dios. Dice la Escritura que Daniel no cambió, sino que Daniel permaneció fiel a Dios, haciendo, dice la Escritura, que siguió orando y adorando a Dios como siempre lo había hecho. Eso muestra que Daniel no se intimidó frente a la situación que él estaba viviendo. Él no sintió miedo, él no se sintió que estaba siendo maltratado por estos gobernadores. Él sintió inmediatamente, él sentía y sabía el respaldo que tenía de parte de Dios. Ahora, por su fidelidad, dice la Escritura, que por la fidelidad de Daniel con Dios, por ser fiel a Dios, Daniel fue echado en el foso de los leones. Pero aún allí, en el foso de los leones, Daniel contó con la protección divina de Dios por su fidelidad con Dios. Daniel capítulo 6, verso 20 al 23. Dice así la Escritura: Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, dijo el rey. Y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Qué extraordinaria historia. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos contar con el respaldo y la protección de Dios que tenía Daniel en su vida? Oh, excelente. ¿Cuántos quisiéramos ese respaldo y esa protección de Dios? Pero muchos no somos fieles como Daniel. Muchos no somos como Daniel, que no se dejan atemorizar por nada. Muchos, en el primer problema que enfrentamos, nos apartamos. En la primera crítica que nos hacen, abandonamos a Dios. Cuando viene la oposición hacia nuestras vidas,
nos apartamos del camino de Dios. Mire, muchas veces cuando sentimos que somos enfrentados, que somos atacados, como estaba siendo atacado Daniel, muchas veces lo que hacemos es dejar de orar, dejar de confiar en Dios, descuidamos el altar de adoración y ya dejamos de adorar a Dios, dejamos de hacer vallado y de ponernos en la brecha, dejamos de importunar el cielo con nuestra oración. En pocas palabras, hacemos todo lo contrario a lo que hizo Daniel. Y por eso Daniel tenía una característica muy importante. Es que Daniel era un hombre de oración. Era fiel a Dios en su oración. Él fue atacado. Él fue buscado por sus enemigos para destruirlo, para acabarlo. Pero Daniel no dejó de orar. Daniel no dejó de confiar. Daniel no dejó de importunar el cielo. Daniel no dejó de ponerse en la brecha. Daniel no dejó de confiar de que Dios tenía el control de todas las cosas. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Y que seamos fiel en todo tiempo. Fiel como Daniel en todo tiempo. Aprendamos de la fidelidad de Daniel. Seamos como él, para poder disfrutar de la protección divina de Dios en tiempos de juicio. Para que nosotros, al igual que lo mostró Daniel en su vida, nosotros podamos decir: yo voy a seguir adorando a Dios, pase lo que pase. Yo voy a seguir sirviendo a Dios, adorando a Dios y confiando en Dios. Porque eso es lo que mostraba la vida de Daniel. Su vida misma era testimonio de que pasaba lo que pasara en su vida, él iba a seguir agarrado a su Dios, él iba a seguir confiando en Dios, él iba a seguir sirviendo a Dios. Y por esa fidelidad que Daniel tenía con Dios, Dios lo guardaba, Dios lo protegía, Dios lo consentía. Ese es el Dios el que nosotros tenemos. Pero Dios quiere que seamos fiel a Él en todo tiempo. Esto es como en un matrimonio. En tiempos buenos y en tiempos malos, seguimos amando, seguimos creyendo y seguimos confiando. ¿Cómo podemos vivir bajo la protección de Dios en este tiempo de juicio sobre la tierra? Ya hemos visto dos cosas que tenemos que hacer. Tenemos que caminar con Dios como caminó Noé, pero también tenemos que ser fiel con Dios como lo fue Daniel. Y lo tercero que tenemos que hacer es que tenemos que ser temerosos de Dios como lo fue Job. Y ahí vamos a aprender de las tres personajes que mencionó Dios en el texto que leímos al principio. Entonces aprendamos ahora lo que tenemos que hacer con relación a la vida de Job. Tenemos que ser temerosos de Dios como lo fue este hombre. Job capítulo 1, verso del 6 al 8, dice así la palabra del Señor. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este es un texto simplemente impresionante. ¿Cuántos quisiéramos que Dios hablara así de nosotros? Veamos el texto entonces, analicemos lo que Dios quiere decirnos con este texto. En el texto podemos mirar que Dios mismo está hablando, está comentando cómo era Job. Es decir, que Dios mismo dio testimonio de Job. Dios dijo que Job era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal, ¿verdad? Ahora, pongamos esto en contorno o en contexto con nuestra vida. El problema de muchas personas es que no nos apartamos del mal, sino que nos enredamos en él. Y ese es el problema.
Job la tenía clara. Él sabía que tenía que apartarse del mal, ¿verdad? Esa es una forma de temer a Dios. Si queremos la protección divina de Dios en este tiempo de juicio, entonces tenemos que apartarnos del mal, tenemos que apartarnos de las malas compañías, tenemos que apartarnos, ¿verdad? O dejar de visitar esas páginas web, ¿verdad? Que no nos convienen, o dejar de estar viendo imágenes o videos que no nos convienen como hijos de Dios, que no deberíamos tener parte con ellas. Y muchas otras cosas que normalmente hacemos en nuestra vida cotidiana que no deberíamos hacer porque sabemos claramente, porque nuestra conciencia nos acusa de que son malas, de que no son agradables a Dios. Aún el mismo Espíritu Santo, cuando hacemos aquellas cosas, nos muestra que son malas, porque en nuestra conciencia y en nuestros pensamientos llega el convencimiento del pecado o de lo malo que hicimos. Entonces, usted mismo sabe qué cosas tiene que dejar, porque delante de Dios son malas. Tenemos que apartarnos del mal como lo hizo Job para mostrar que tememos a Dios. Ahora, usted tiene que saber algo muy importante. Los hijos de Dios que no temen a Dios, los hijos de Dios que no temen a Dios ni se apartan del mal, dice la Escritura que serán quebrantados. Dice la Escritura que inevitablemente serán quebrantados. Eso lo podemos encontrar en Proverbios capítulo 10, verso 9. Dice así la palabra del Señor. Dice, el que camina en integridad anda confiado. Esa es la forma en la que Dios quiere que vivamos, ¿verdad? Que vivamos confiados. Dice, el que camina en integridad anda confiado. Dice, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Será quebrantado. Ahora, en Proverbios 13:20 dice algo también para complementar. Dice, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios o con malas compañías, será quebrantado. Será quebrantado. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado de este tema, o nos ha hablado de este tema, de que debemos dejar aquellas compañías que en vez de acercarnos a Dios lo que hacen es alejarnos de Dios? Aquellos que en vez de llevarnos a edificar nuestra vida y a construirlas en una confianza firme y férrea en Dios, lo que hacen estas personas es llevarnos al pecado y a destruir nuestra vida. Tal vez tenemos amigos que les encanta la pornografía, estar criticando al presidente, estar criticando a todo el mundo, ¿verdad? Esos no son los amigos que te convienen. Empieza a mirar personas que te hacen ver las maravillas de Dios, que son sabios. La palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahora, dice la Escritura que leímos, el que anda con sabios, sabio será. Tenemos que andar con personas que son temerosas de Dios, porque en su sabiduría han aprendido que la única forma en esta vida de tener la protección y la bendición de Dios sobre nuestra vida es temiendo a Dios y apartarnos del mal. Ahora, no esperes a que Dios te quebrante para apartarte del mal. No esperes a que pase el tiempo, entonces cuando te veas quebrantado por Dios es que vas a decidir apartarte del mal. Si Dios te está haciendo el llamado hoy, es para que tomes la decisión de hacerlo hoy mismo. Es tiempo entonces de apartarnos del mal. Ahora, cuando tú te apartas del mal y temes a Dios, tienes una garantía en tu vida, y la garantía es que la protección divina de Dios va a estar sobre tu vida en todo tiempo, en tiempos buenos o en tiempos malos como estamos ahorita. Dios, vas a tener la protección de Dios sobre tu vida si temes a Dios y si te apartas del mal. Y tenemos también que imitar a Job, caminar en los caminos de Dios. Tratemos siempre en todo lo que hacemos de hacer lo bueno, de escoger hacer lo bueno y lo recto delante de los ojos de Dios, como lo hizo Job. Ahora, estos hombres, dice la Escritura, que estos hombres fueron salvados por Dios en medio de los juicios. Ahora, para poder ser salvados o librados de los juicios de Dios en tiempos de juicio, en tiempos malos como estos,
tenemos que ser como esos 3 hombres. Esos 3 hombres nos muestran 3 características que deben estar dentro de nuestra vida, dentro de nuestro diario vivir, para poder nosotros disfrutar de la protección de Dios. Mire, yo quiero que usted sepa algo muy importante. Mientras el ser humano sea rebelde a Dios e indiferente a sus caminos, los juicios de Dios van a seguir viniendo. Los juicios de Dios van a seguir. Después del coronavirus pasará un tiempo y vendrá otro juicio. Porque mientras el hombre sea rebelde a Dios y enfrente, ¿verdad?, y indiferente a Dios, a sus caminos, Dios seguirá mandando juicios. Pero para gozar de la protección de Dios, la protección divina de Dios en esos tiempos de juicio, en esos tiempos malos, tenemos que caminar con Dios como caminó Noé. Tenemos que ser fieles a Dios como lo fue Daniel. Y tenemos que ser temerosos de Dios como lo fue Job. El llamado esta mañana es a cambiar nuestra forma de caminar. El llamado esta mañana es a dejar de caminar torcidos y empezar a caminar como Dios quiere que caminemos. El llamado esta mañana es a entender que los hijos de Dios no podemos consentir en lo más mínimo el pecado y la maldad. Porque Dios no es un Dios ciego, al contrario, Él todo lo ve y conoce hasta lo profundo de nuestro corazón. Aún las intenciones de nuestro corazón Él las conoce. Y por eso Dios quiere que no consintamos ningún tipo de pecado en nuestra vida, ni con nuestra mente, ni con nuestros ojos, ni con nuestra boca, ni con nuestros oídos, ni con nuestras actitudes, ni con nuestra forma de caminar. Dios quiere que en todo seamos intachables como estos 3 hombres. Dios nos ama en abundancia, pero Dios quiere protegernos y guardarnos, pero Él lo va a hacer en la medida en la que caminemos como caminaron estos 3 hombres con Dios. Entonces el llamado es a buscar al Señor en esta mañana. El llamado es a imitar a hombres como estos, que fueron intachables y que fueron protegidos de la maldad y de los juicios de Dios. En esos tiempos de la maldad de los hombres y de los juicios de Dios, fueron protegidos estos hombres justos. Ahora, usted que está allí esta mañana, de pronto usted nunca se ha acercado a Dios y nunca ha aceptado a Jesús en su corazón. O tal vez un tiempo vivió caminando con Dios, siendo fiel a Dios, temiendo a Dios, pero se ha apartado, ha abandonado el camino de Dios, ha estado lejos de Dios. Entonces, este es el tiempo para volverte a Él. Este es el tiempo para decir: Señor, hoy me vuelvo a ti. Señor, hoy te busco a ti. Señor, yo hoy te quiero a ti. Y de esta manera, el Señor va a traer la protección divina suya sobre tu vida. Entonces yo quiero que tú hagas esta oración conmigo allí. Una oración de reconciliarnos con Dios. Una oración de volvernos a Dios en esta mañana. En esta mañana. Dios es un Dios poderoso, es un Dios maravilloso, pero Dios quiere que nos volvamos completamente a Él en esta mañana. Dios no quiere que seamos infieles a Él. Entonces ora conmigo esta mañana y di así esta oración conmigo. Padre celestial, hoy te adoramos, hoy te exaltamos. Hoy reconozco que tu Hijo Jesús es el Señor. Hoy confieso con mi boca que eres el Señor, que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy creo que tú, Padre Dios, lo levantaste de entre los muertos y lo has sentado a tu diestra en los cielos. Hoy reconozco, Señor, que he pecado y que me he alejado de ti y no he andado en tus caminos. Y por eso hoy tomo la decisión de volverme a ti, Señor. Hoy tomo la decisión de volverme de todo corazón a ti.
yo te pido que perdones todos mis pecados y me limpies con la sangre de tu Hijo Jesús de toda maldad. Yo hoy te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna y no lo borres nunca jamás, porque de hoy en adelante yo hago parte de tu reino. Yo soy tu hijo y quiero permanecer siéndolo siempre. Ayúdame, Señor, a caminar contigo como caminó Noé, a serte fiel como lo fue Daniel, y a temerte siempre, Señor, como te temía Job. En el nombre de Jesús hoy me vuelvo a ti para nunca jamás separarme, Señor, para nunca jamás dejar tu camino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración allí, en verdad nos alegra mucho. Bienvenido a la familia de Dios. Permanece buscando al Señor. No te desconectes de los servicios de la iglesia y empieza a leer la palabra de Dios y empieza a orar para que seas fortalecido grandemente. Ahora te invito a orar. Los invito a orar por lo que la palabra nos habló a nuestro corazón esta mañana. Yo lo invito a orar allí conmigo. Y quiero que ore con un corazón abierto, porque Dios quiere hoy total sinceridad en lo que vas a hablar con Él. Y dile: Señor, en esta mañana yo me acerco a ti. Hoy comprendo, yo hoy entiendo, Señor, que estamos en tiempos malos, en tiempos de juicio. Tú has permitido que vengan juicios sobre la tierra, porque hemos pecado y hemos persistido en nuestra infidelidad delante de ti. Pero, Señor, así como tú protegiste a Job, a Daniel y a Noé, así quiero tu protección sobre nuestras vidas, o así queremos tu protección sobre nuestras vidas. Por eso, en el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes a imitar a estos hombres justos, porque dice que por su justicia tú los salvarías, no permitirías que fueran eliminados por la guerra, por las pestes, por las fieras o por el hambre. Tú dices que tú los guardarías. Y yo hoy confieso que creo en tu protección divina. Yo hoy confieso que creo en tu protección sobrenatural. Por eso, Señor, en esta mañana te pedimos perdón si no hemos caminado como Noé caminó contigo. Si no hemos caminado siendo hombres rectos y justos como Noé, sino que hemos caminado contigo ahí consintiendo el pecado en algunas áreas de nuestra vida. Pero eso hoy te pedimos perdón y te pedimos que nos limpies con tu sangre preciosa. Y hoy tomamos la determinación, tomamos la decisión de caminar contigo, Señor, como caminó este hombre justo que recibió tu protección divina en todo tiempo, aún en tiempos de juicio. Y te pedimos que nos ayudes a no descarriarnos, a no olvidarnos de que tú eres lo más importante en esta vida. No son las cosas materiales, no es el dinero, es tu presencia. Eres tú lo más importante, Señor. Ayúdanos a tenerlo claro en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu, en el nombre de Jesús. Padre, pero también te pedimos para que nos des tu Espíritu Santo para ser fuertes como lo fue Daniel, para ser fiel como lo fue Daniel, aun cuando quisieron destruirlo, acabarlo, él no dejó de buscar tu rostro. Aun cuando podía morir,
Él no dejó de buscarte, nada ni nadie lo separó de tu presencia, de seguir orando a ti, Señor. Él fue fiel a ti aun cuando vio su vida expuesta ante la muerte. Así como este hombre Daniel, así queremos ser nosotros, fieles a ti en todo tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, que aunque suframos situaciones adversas por la fidelidad a ti, sabemos que como Daniel fue rescatado del foso, ileso, así también tú nos rescatarás si permanecemos fiel a ti, Señor. Por eso en esta mañana, en el nombre de Jesús, te pedimos, ayúdanos a ser fiel como Daniel fue fiel contigo, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Jesús. Y perdónanos las veces que te hemos sido infiel, que en medio de la circunstancia difícil, en medio de la situación de persecución, en medio de la crítica, lo que hemos hecho es que nos hemos apartado de ti. Por eso hoy te pedimos perdón por eso. Porque en medio de esas circunstancias, en vez de permanecer fiel, lo que hicimos fue que dejamos de orar, dejamos de confiar en ti, dejamos de buscar tu rostro, dejamos de importunar el cielo, de ponernos en la brecha, de levantar el altar a ti. Y por eso en el nombre de Jesús en esta mañana, si hemos actuado de esa manera en diferentes momentos de nuestra vida, hoy te pedimos perdón, Señor, en el nombre de Jesús, y te decimos, Padre, danos dominio propio, danos valentía y ayúdanos a ser esforzados y valientes para no serte infiel y para permanecer siéndote fiel en todo momento, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque hoy estamos seguros de que tú nos estás oyendo y que estás transformando nuestra vida para que seamos como Noé, para que seamos como Daniel, pero también para que seamos como Job, que fue temeroso de ti y apartado del mal. Ayúdanos a tomar la decisión en nuestro corazón de apartarnos de aquellas cosas y de aquellas personas que en vez de llevarnos a ti, lo que hacen es alejarnos. Ayúdanos a apartarnos de todos aquellos que nos llevan a la maldad, que nos llevan a desagradarte. Job tenía claro que una forma de mostrar el amor que él tenía por ti era apartarse del mal y ser temeroso de ti, Señor. Y nosotros queremos decirte esta mañana que nosotros te amamos, que amamos tu presencia, que amamos tu salvación y amamos tu provisión y tu cuidado. Y por eso hoy tomamos la decisión definitiva de apartarnos del mal, de esas amistades que no nos convienen, de esas páginas web que destruyen nuestra mente y nuestro corazón, de esas imágenes y videos que lo único que hacen es romper nuestra relación contigo. Por eso hoy en el nombre de Jesús tomamos la decisión de buscarte solo a ti, de volvernos solo a ti, Señor, y ser temerosos de ti y apartarnos de todo mal como lo hizo Job. Y yo estoy seguro que si voy a empezar a caminar contigo y a mantenerme en ese caminar, la promesa de la protección divina tuya en tiempos de juicio se va a cumplir en nuestra vida. Y vamos a ser protegidos, vamos a ser cuidados, y ninguna peste, ningún hambre, ni fieras, ni guerra tocará nuestra morada, porque tú nos cuidas, porque tú nos amas, porque tú ves nuestro caminar contigo, Señor. Gracias esta mañana por oírnos. Vamos a empezar y vamos a mantenernos siendo fieles a ti, caminando contigo, agarrados de tu mano, caminando contigo, siéndote fiel y apartándonos del mal. Vamos a aceptar tu llamado de volvernos a ti esta mañana de todo corazón y saber que cuando hacemos eso, tu bendición,
Tu protección divina viene sobre nosotros. Viene sobre nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Trae esa protección hoy que nos hemos vuelto a ti. Trae esa protección a nuestras vidas y a todos los hogares de las personas que hoy nos están viendo. Trae, Señor, en el nombre de Jesús. Trae esa protección divina a nuestros hogares. Toda carga. Hay personas que se encuentran cargadas, preocupadas. Bueno, eso cuando empezamos el servicio. Yo quiero decirte a esa persona que se sintió así cuando llegó esta mañana al servicio. Yo quiero decirte lo que el Señor te dice esta mañana. Siempre que te encuentres cargada o cargado, preocupado, angustiado y temeroso, dice el Señor: yo te dejé mi palabra y mis promesas para sustentarte con mi diestra. Ora a mí, que yo te doy mi protección divina, y ninguna peste tocará tu morada, ni tu provisión, ni tu trabajo, porque yo soy el Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, por tu presencia divina espectacular esta mañana aquí con nosotros. Y sé que en las casas también ahí está tu presencia. Yo te doy gracias, Señor, por habernos oído, alimentado y fortalecido con tu presencia y con tu palabra. Y te doy gracias por la paz que has derramado en todos los corazones de las personas que hoy se han conectado y a sus familias. Hoy veo casas en el nombre de Jesús llenas de la presencia de Dios. Casas llenas del Espíritu Santo de Dios. Corazones que estaban tristes hoy después que se acabe el servicio, van a estar felices, gozosos por la presencia de Dios en sus vidas. Gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos en esta mañana y rendimos toda la gloria, toda la honra y la alabanza, la adoración, la exaltación, el poder solo a ti, porque a ti te pertenece. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.